Tenemos a un invitado también de lujo. Está con nosotros Gustavo Jáuregui, gerente general de la Cámara Nacional de Comercio. Gustavo, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, Silvia. Un gusto siempre estar nuevamente con ustedes y a través tuyo y de tu medio de comunicación, un saludo también a toda tu amplia audiencia. Muchísimas gracias. Bueno, Gustavo, hoy queremos hablar sobre la posición que tienen ustedes como sector empresarial privado sobre un posible aumento salarial este 2022, ya que varios sectores encabezados por la Central Obrera Boliviana en semanas pasadas han hablado de que exigirían para este año un incremento. ¿Cuál es la posición que tiene el sector privado? Bueno, Silvia, sí, efectivamente hemos escuchado a algunos dirigentes de la Central Obrera hablar sobre un posible incremento salarial. Y bueno, es importante, contextualizar y que la población sepa muchas cosas que las estamos viviendo y que las están sintiendo las familias. El mundo entero todavía está en emergencia sanitaria, eso lo sabemos, debido obviamente a la pandemia del COVID, que aún está azotando con sus efectos a la economía de los países y por supuesto Bolivia no queda excluida, lo cual además genera una condición en los países que es una condición que se podría denominar atípica o alejada de una normalidad. Solamente en Latinoamérica, como dato, te comento que por la pandemia alrededor de 26 millones de personas en la región han perdido puestos de trabajo, lo cual obviamente ha contraído y ha precarizado el tema del empleo en Latinoamérica. Los países están más bien buscando estabilizar sus economías a partir de la implementación de medidas que más bien dinamicen dicha economía, tanto la oferta como la demanda, es decir, el sector empresarial, que es el que genera el empleo, y la demanda es los consumidores, la gente en general. Es por eso que en Bolivia, además, aún continuamos en declaración de emergencia sanitaria. No hemos salido de esa condición. Estamos más bien en una etapa de recuperación de la economía y no así de estabilidad y mucho menos de crecimiento económico. Eso es importante recalcar a las personas. Es decir, estamos en busca de una recuperación económica, se están viendo indicadores de recuperación, no aún de estabilidad y mucho menos de crecimiento. Por otro lado, también es importante establecer, y lo hemos dicho, el hecho de que son indicadores oficiales del Instituto Nacional de Estadística que nos dicen que en el 2021 la tasa de inflación ha cerrado con un 0,9%, es decir, menor al 1%. ¿Qué significa esto? Esto significa que el índice de precios promedio de los bienes de la canasta familiar se ha mantenido estable, es decir, no ha sufrido mayor variación ese precio de esos bienes de consumo de la canasta familiar. Por tanto, el poder adquisitivo de las personas, de las familias, se ha mantenido de alguna forma estable. Eso es lo que nos dice este indicador. Por eso es que se utiliza siempre ese indicador también como una de las variables importantes para justificar o no un posible incremento salarial. Algo también importante, Silvia, si me permites que dar información Por a la supuesto. audiencia, a las familias, es el hecho de que estén conscientes que en Bolivia tenemos cerca del 40% del total de la población, que está en aproximadamente 11,7 millones de personas. Son 4,4 millones de personas que están dentro de la población económicamente activa. ¿Qué significa esto? Significa que son las personas de toda la población que están prestas a generar ingresos a través de un trabajo, generar ingresos a través de un empleo. Pero tenemos cerca de 300.000 personas de ese grupo que están desocupadas hoy en día. Y no significa que el resto esté necesariamente con un empleo formal. Sabemos que en Bolivia existe un alto índice de informalidad. Ese alto índice de informalidad, que está alrededor del 80%,
pues genera que mucha gente esté trabajando de manera eventual, generando ingresos día a día por cuenta propia, lo cual por supuesto genera falta de estabilidad y certidumbre en las familias bolivianas. Es por eso que, por todas esas razones, nosotros hemos dicho que, y estamos seguros que los trabajadores en general tienen por preocupación principal cómo se va a lograr la sostenibilidad de los empleos que están actualmente funcionando, y en general las familias bolivianas tienen por preocupación cómo se van a crear nuevos empleos, porque no olvidemos que no es estático esa población económicamente activa. Van ingresando nuevos jóvenes a esa fuerza laboral. Entonces las familias están preocupadas más bien de la generación también de nuevos empleos. Por eso instamos a los representantes de los trabajadores, a los dirigentes de la Central Obrera Boliviana, primero escuchar a sus bases, a los trabajadores de base, priorizar cuáles son las preocupaciones de estos trabajadores, y segundo, también los instamos a reunirnos conjuntamente con el gobierno para poder buscar más bien y analizar medidas económicas que vayan justamente a dar esa certidumbre a las familias y a los trabajadores sobre la sostenibilidad económica. En una conferencia de prensa, el presidente justamente de la CNC, la Cámara Nacional de Comercio, Rolando Kempf, hablaba de que sí, este año, digamos, hemos tenido un crecimiento del 5%, perdón, el año pasado, este año se proyecta un 3%. ¿Cómo ustedes están viendo este crecimiento para el 2023? ¿Será posible llegar a una estabilidad económica para así ver posiblemente un incremento salarial factible? Sí, justamente lo que mencionaba, en lo menos que estamos es en una estabilidad y crecimiento. Estamos en una recuperación. No olvidemos que el 2020 tuvimos un decrecimiento, o sea, un crecimiento negativo de la economía, el cual por supuesto ha generado un shock, un boom en las familias, en los ingresos, en las empresas. Entonces, a partir de ese shock del 2020, lo que se ha ido haciendo en la gestión 2021 y lo que vemos es justamente que como no ha habido medidas de confinamiento, y ha habido algunas medidas que se han implementado, creemos todavía insuficientes, que han ido obviamente dinamizando un poco la economía, lo cual ha generado cierta recuperación de la economía. Ese 5%, que es un indicador de crecimiento del Producto Interno Bruto, justamente lo que muestra es eso. Ha habido una recuperación ante una caída a un crecimiento negativo del 2020, ha habido una recuperación en 2021. Creemos que el 2022 va a ser mucho más, con menos impacto. Nosotros hemos proyectado que vamos a crecer entre un 3 y un 3.5%, similar a las proyecciones de algunos organismos internacionales. Y el 2023 es posible en función a dos factores: a cómo se va comportando el tema de la pandemia y cómo vamos conteniendo el tema de la pandemia como país, por un lado, y por otro lado, como segundo factor, en qué medidas económicas se van a implementar de forma articulada entre el sector público y el sector privado. Seguramente en función a esos dos factores vamos a tener mejores indicadores que pueden darnos en un 2023, todavía esperamos que sea así, una cierta estabilidad de la economía para en los años siguientes hablar sobre un verdadero crecimiento ante este shock que hemos tenido. Y seguramente eso se verá reflejado también en mejores condiciones para los trabajadores, mejores condiciones y fuentes de empleo para los nuevos, la nueva fuerza laboral que se está incluyendo en el mercado. Muchísimas gracias, Gustavo, por darnos un panorama completo, un panorama donde además tenemos números y datos, que eso también cuenta y habla muchísimo. Un gran abrazo para ti. Un abrazo, Silvia, un saludo a todas las familias, y esperamos e instamos al gobierno nacional y a los representantes de los trabajadores, seamos muy prudentes y más que nada instamos al diálogo para poder generar medidas que den certidumbre y estabilidad a nuestras familias bolivianas.
Dios los bendiga, muy buenos días.